Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. Es un gran honor y gozo el acompañarte en el estudio de la lección número 11. El tema para esta ocasión es un sirviente inesperado. El versículo para memorizar dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús. ¿Cómo te sentirías si ofrecieras tu ayuda a alguien en necesidad y esa persona se comportara con rudeza? ¿La ayudarías de todas formas? ¿Cómo piensas que el ejemplo de Jesús podría llevarte a realizar acciones inesperadas? Aquella noche Jerusalén estaba repleta de gente. Judíos de todas partes del mundo se habían congregado para celebrar la Pascua. Todo judío deseaba estar en Jerusalén para aquella fiesta. En esa ocasión, recordaban el gran día en que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Jesús y sus 12 discípulos entraron al aposento alto. Los discípulos abrigaban grandes expectativas. Jesús había estado hablando de establecer su reino. Los discípulos creían que eso significaba que estaba dispuesto a levantarse en contra de los opresivos gobernantes romanos para establecer su propio reino. Durante la Pascua, Él tendría la mejor oportunidad para que una gran multitud presenciara su coronación. El tema que discutían los 12 discípulos era: ¿a quiénes nombrará Jesús como ministros en su gabinete? Esta pregunta había estimulado a Juan y a Santiago a que le pidieran a su madre que hablara con Jesús a favor de ellos. Los demás habían escuchado mientras ella le rogaba a Jesús: concédele a uno de mis hijos en tu reino que se siente a tu derecha y al otro a tu izquierda. Los otros 10 discípulos estaban enojados con Santiago y Juan. Ellos les habían pedido una explicación. Para cuando llegaron al aposento alto, ya no se hablaban. Todos se esforzaban por sentarse lo más cerca posible de Jesús, como los hermanos que se pelean por sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas se sentó a la izquierda de Jesús, Juan se apresuró a colocarse a la derecha de él. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan ocuparan los puestos más elevados.
Él pensó que nadie lo merecía más que él, ya que era el más educado del grupo. Mientras tanto, la atención de Jesús se centraba en los acontecimientos que se desarrollarían al día siguiente. Él iba a sufrir una muerte cruel. La cena que iba a ingerir sería su última cena. Jesús deseaba ver un espíritu de unidad y de amor entre ellos. Asimismo, deseaba que estuvieran más preocupados por las necesidades de sus compañeros. La costumbre era que durante una fiesta un sirviente lavaba los pies de los invitados. En aquella habitación había un lebrillo y una jarra de agua, pero no había ningún siervo. Judas miró a Pedro como si este último no estuviera consciente de lo que se necesitaba. Jesús, a su vez, miró a cada uno de sus discípulos. Todos ellos estaban ocupados pensando que únicamente un sirviente debería realizar aquella tarea. Luego Jesús se levantó de la mesa y se quitó su abrigo, se ajustó una toalla en la cintura y puso agua en una fuente. Los discípulos comenzaron a rascarse las cabezas, preguntándose qué iría a hacer Jesús. Jesús se arrodilló al lado de Judas, indicando que él necesitaba ser lavado, y luego le pidió que colocara sus pies en la fuente. Judas sintió el calor de las manos de Jesús, mientras éste lavaba sus sucios pies. Jesús continuó alrededor de la mesa, yendo de un discípulo a otro. Cuando llegó el turno de Pedro, Jesús le pidió que colocara sus pies en el agua. «Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?», preguntó Pedro. «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús, «pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo los pies, no serás uno de mis seguidores», le explicó Jesús. Pedro colocó ambos pies en la fuente. «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Judas despreciaba la humildad de Jesús. Judas pensó que Jesús no parecía estar preparado para actuar como el esperado Mesías. Consideraba que tampoco parecía estar en condiciones de ser coronado rey. En un momento conveniente, Judas salió de aquella habitación para ir al encuentro del sumo sacerdote. Él estaba decidido a actuar con rapidez. Esa misma noche entregaría a Jesús a los sacerdotes. Recordemos el versículo para memorizar. «Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. El mensaje de la lección es: aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús. Llegamos a la actividad del miércoles. Lee Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45. Y piensa cómo debe haberse sentido Pedro cuando se dio cuenta de que Jesús estaba haciendo lo que él podía haber hecho en vez de estar preocupándose respecto a lo importante que podría ser en el venidero reino de Jesús. Haz una lista de las cosas que los demás pueden hacer por ti y que tú podrías hacer por alguien más. Escoge 3 cosas de esa lista y llévalas a cabo para beneficio de alguien. Cuando ores, agradece a Dios por todo lo que hace por ti. Cantemos la alabanza, Cooperación. Con placer ayudo a mami y también a mi papá, pues enseguida yo puedo ver que es bueno obedecer, la casa queda llena de amor. Si cuando yo me porto mal, en oración pido perdón, papá y también mamá y Cristo mi Salvador perdonan de muy buen corazón. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este hermoso día y gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Jesús y yo te amamos.